Seguramente los que son padres de familia estarán de acuerdo conmigo respecto a la actitud que algunos hijos, de hecho, creo que son la mayoría de adolescentes y jóvenes, que en los momentos de disciplinarlos o llamarles la atención con la autoridad, inmediatamente se ponen a la defensiva y en ocasiones entran en rebeldía e incluso desacato de la autoridad de los padres o tutores. Pero esta actitud no es propia solamente de niños y adolescentes, sino también de adultos, que en ocasiones consideran que se lastimó su orgullo o dignidad porque alguien les llama la atención o los corrige con autoridad. Pero tristemente en el ámbito espiritual sucede similar. No todos los creyentes asimilan la disciplina del Señor a través de las pruebas con humildad y gratitud a Dios. Algunos más bien entran en rebeldía con el Señor o con su iglesia o con los hermanos de la fe. ¿Y tú, cómo asimilas la disciplina y las pruebas de Dios? Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quisiera compartir contigo lo que nos enseña el libro o la carta, más bien dicho, escrita a los Hebreos. En el capítulo 12, versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El autor de la carta a los Hebreos trae a la mente el sacrificio de Cristo durante su martirio, siendo totalmente inocente, pero lo hizo para vencer el pecado, no el pecado que hubiera en él, sino el pecado que esclaviza a su pueblo. Jesús, siendo hijo y 100% puro, resistió hasta la sangre para romper las cadenas y prisiones de pecado de sus hijos. Y a modo aplicativo, entendamos algo. Una razón muy fuerte por la que muchos asistentes a iglesias cristianas han dejado de asistir o están pensando en hacerlo es precisamente porque no han logrado asimilar que la vida cristiana no es precisamente una aventura emocionante, sino una vida de sacrificio. Y que la paz de Cristo no es la misma paz del mundo. Jesús lo dijo muy claro en el Evangelio según San Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo siempre será hostil contra el pueblo de Dios. Por eso es por lo que debemos nosotros ser fuertes hasta el final. Hace un tiempo miraba un informe acerca de las masacres de cristianos en ciertos lugares de Medio Oriente a manos de ISIS o en India por fundamentalistas religiosos. Y en verdad, hermanos, cabría decir que los cristianos de este lado del mundo no sufrimos nada. Todo lo tenemos a la mano. Sin embargo, aún así, muchos creyentes reniegan de sus situaciones y aún del Señor en algunos casos. Veamos lo que continúa diciendo el autor de esta carta a los Hebreos en los versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El autor apela a algunos proverbios para recordarles la exhortación que ellos ya conocían muy bien respecto a la dolorosa corrección que el Señor impone a sus hijos. El versículo 5 nos dice cuál debe de ser nuestra actitud frente a la disciplina y la corrección del Señor hacia nosotros. Y en el versículo 6 encontramos cuál debe de ser la actitud o cuál es la actitud de Dios cuando nos disciplina. Así es que reflexionemos en esto, estimados oyentes. Usualmente, cuando estamos triunfando o cuando todo nos está saliendo bien, estamos felices y agradecidos con Dios y con la vida y decimos: el Señor nos ha bendecido grandemente. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, no nos gusta aceptar que esto también proviene de Dios. Por tanto, nos desanimamos y nos frustramos porque no logramos aceptar que esto puede provenir del Señor o de hecho viene del Señor. Entonces la gente dice amargamente: el Señor me ha abandonado, el Señor no me escucha. Por lo general, en este periodo de disciplina, en lugar de aprender la lección que el Señor nos está dando, tendemos a rebelarnos y encapricharnos, ignorando por completo la intención compasiva y misericordiosa del Señor hacia nosotros por medio de las pruebas. Como creyentes, es necesario entonces que aprendamos a ver la mano de Dios, tanto en las victorias como también en las pruebas.
y a través de ellas veamos al Señor como el Padre que es para nosotros. Así es que le recuerdo el mandato que el Señor nos hace para que entendamos que la disciplina no necesariamente es un castigo, sino la obra de Dios en nuestra vida. Como lo enseña el autor de esta misma carta en el capítulo 5, poniendo a Cristo como ejemplo, dice los versículos 7 y 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús fue santo 100%, y en él no hubo pecado de ninguna manera. Sin embargo, el mismo libro de Hebreos nos enseña que tuvo que padecer dolor y sufrimiento para ser perfeccionado. Esta es la respuesta a la pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿por qué a mí? Si he tratado de hacer las cosas lo mejor posible para agradar al Señor. La respuesta es: la disciplina y las pruebas del Señor tienen el gran propósito de perfeccionarte cada día más, para que tu vida sea para su gloria y alabanza. Y por eso, mis apreciados hermanos, vamos a darle infinitas gracias a nuestro bendito Padre. Bendito y maravilloso Padre Celestial, que das paz a nuestras almas y descanso a los corazones atribulados. En el nombre de Jesús derramamos nuestras almas delante de ti, en acción de gracias en medio de todas las circunstancias. Gracias, Señor amado, por todas las cosas que has hecho y permitido en nuestras vidas, por los éxitos, por la prosperidad, por la salud, por la estabilidad en el hogar y todas las cosas buenas que han sucedido. Pero también, Padre, infinitas gracias por los fracasos, por los tiempos de escasez, por la enfermedad, por las pruebas en la familia y las dificultades desafiantes que has permitido para disciplinarnos y probarnos. Gracias, Señor, porque en medio de los periodos difíciles, tú nos has formado y fortalecido. Concédenos la humildad, la sabiduría y la fortaleza para aceptar la disciplina con la misma gratitud y sensatez que aceptamos las victorias. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, espero que la palabra del Señor esté obrando en tu vida y en la vida de todas aquellas personas con quienes estás compartiendo este mensaje cada mañana. Que hoy, en medio de la situación que estés atravesando externa o internamente, sea un día para humillarnos ante el Señor y agradecer por lo que Él está permitiendo y haciendo en nuestra vida. Así es que medita en la palabra. Comparte este mensaje, hermano. Dios te bendiga. Te espero mañana.